buenas tardes, mi nombre es Milton Henry Cabrera Moreno, yo soy licenciado en Matemáticas y Física, soy docente de la Institución Educativa Rural Vanguardia, he sido docente desde hace más o menos 38 años, he podido tener la fortuna de ejercer en todos los niveles, desde preescolar, primaria, bachillerato y universidad. Soy licenciado en Matemáticas y Física con especialización en Informática y Tecnología para la Educación. Asimismo, estoy realizando una maestría en la misma línea. Bueno, desde muy joven inicié a estudiar en la Escuela Normal de Villavicencio. Creo yo que más que por vocación lo hice más por tradición familiar, ya que muchos de mis familiares eran docentes. Iniciamos en la Escuela Normal Superior a la edad de los 15 años, me gradué como normalista, bachiller normalista. Luego, obviamente, algunos factores, tanto económicos, hicieron que tratara de buscar la forma de estudiar una licenciatura en la ciudad de Villavicencio. Lo hice y terminé la licenciatura en Matemáticas y Física en la Universidad de Los Llanos. Pienso yo que ahí se da inicio a la vocación de maestro, porque ya a través de las prácticas, tanto en la escuela normal como en la Universidad de Los Llanos, empieza uno a notar esa vocación y esa pasión por servir, esa pasión por desarrollar habilidades comunitarias, esa pasión por estar presente en la transformación de algunas sociedades. Ahí inicia el proceso mío como docente. Trabajé alrededor de unos 10, 12 años en el sector privado y luego a través del concurso de méritos ingreso yo al sector oficial. Bueno, laboralmente he trabajado tanto en el sector privado como en el sector oficial. Actualmente pues soy docente de planta oficial, pero inicié desde muy pequeño, tan pronto salí de la Escuela Normal Superior de Villavicencio, en una institución educativa privada que me dio la oportunidad. El nombre de la institución es Instituto Ciudad de Villavicencio. Allí tuve la posibilidad de poner en escena pues esas primeras habilidades que uno aprende como normalista. Creo que tuve el primer contacto con la metodologías flexibles, ya que por la cantidad de alumnos tuve la posibilidad de trabajar con guías de aprendizaje de escuela nueva. Luego fui a ejercer como docente del área de matemáticas y física en una institución educativa también privada, el Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio. Estando allí presenté concurso y más o menos duré como unos 5 o 6 años. Una vez pasé concurso, pues ya quedé oficialmente nombrado como docente de la Escuela Normal Superior de Villavicencio, donde igualmente ratifiqué una vez más a través de las prácticas en la Escuela Normal Superior de Villavicencio de los estudiantes en formación ese amor y esa vocación por ser maestro integral. Actualmente soy docente de la Institución Educativa Rural Vanguardia, una institución educativa de carácter oficial. Esa institución queda ubicada en las afueras de Villavicencio, tiene 13 sedes de carácter rural en donde se manejan los modelos flexibles Escuela Nueva, Postprimaria y MEMA. Bueno, ser maestro rural en Colombia y en particular en la zona donde yo me desempeño, en Villavicencio, pues es muy difícil. Yo diría que como por 3 razones. La primera, ninguna facultad de educación, ninguna secretaría de educación organiza, enseña y adecua de manera perfecta para que uno se desempeñe como docente en la ruralidad. Yo creo que es más que una profesión, es una forma de vida, es un estilo de vida, ya que el docente rural de Colombia debe tener una capacidad enorme de leer los contextos, debe tener una capacidad y una visión enorme de adaptar los currículos, debe tener una capacidad enorme de poder leer entre líneas las necesidades, las emociones y los gustos de una comunidad, en particular de esos alumnos que se quieren formar. Entonces es complicado, pero es muy delicioso trabajar en la ruralidad porque hay un campo supremamente grande por explorar, hay emociones, hay un montonón de situaciones que día a día le van dando a uno un ánimo mucho más grande para seguir adelante y para seguir trabajando, investigando y explorando con los niños de la ruralidad.
Bueno, en la modalidad multigrado, la primera dificultad que uno encuentra es la falta de material acorde, material que esté adaptado a los contextos rurales y material que nosotros podamos manejar de manera correcta. Existen algunas aproximaciones, pero obviamente todo ese material que existe de parte del Ministerio de Educación queda muy corto frente a la realidad que uno vive allá directamente en sus comunidades. Hay que adaptar el currículo. Tengo la fortuna de que la institución educativa donde yo trabajo ha podido leer ese contexto, ha podido aterrizar esas necesidades y el plan de estudios lo tiene organizado de una manera distinta, donde hay unas asignaturas, llamemos integradas, y hay unos procesos que trabajan a través de los proyectos pedagógicos productivos. Entonces, de alguna manera se facilita y hemos aprendido a dosificar esas habilidades básicas que el estudiante debe tener en los diferentes campos del saber, tanto matemático, comunicativo como científico, para poder organizar un plan de estudios lo menos traumático y que pueda beneficiar a los estudiantes de acuerdo a las necesidades que necesitan. Es muy difícil trabajar grados, multigrados en la ruralidad. Cuando uno inicia, la verdad es una situación muy complicada porque el no tener la experiencia y el no tener claro hacia dónde se va hace que el maestro se desgaste demasiado. Pero ya una vez vayamos cogiendo el rol, vayamos intercambiando saberes con otros compañeros en los microcentros y vayamos conociendo otras experiencias, pero nos damos cuenta que hay unas estrategias y unas metodologías que le han funcionado a otros compañeros y que finalmente al ponerlas en práctica a nosotros también nos colaboran muchísimo. Bueno, el maestro rural, yo creo que entre las características más importantes que debe tener son las siguientes. La primera es ser un gran lector del contexto. O sea, ese docente que tiene la capacidad de llegar a una comunidad, tiene la capacidad de leer, reconocer su contexto, saber cómo es su comunidad, cómo está organizada, qué necesidades tiene, en torno a qué proceso productivo está girando, cuáles son las expectativas que tiene. Yo creo que esa es la primera característica que debe tener un docente rural. La segunda capacidad es que tiene que tener la habilidad de liderar procesos comunitarios, porque en la ruralidad el trabajo es mancomunado, escuela, comunidad. Entonces tiene que tener la capacidad de liderar, de hacer mover algunos de esos procesos comunitarios alrededor de la escuela. O sea, generar que la escuela sea el motor de muchos procesos comunitarios o que la escuela también aporte a muchos procesos sociales. Entonces serían dos características. La tercera característica yo creo que tiene que tener una empatía y una habilidad creativa para poder tener, diría yo, como el momento y la estrategia ideal cada vez que su contexto le permite desarrollar conocimiento. O sea, todo lo que viene en el currículo y todas las habilidades que tienen que desarrollarse las puede encontrar ahí a la mano en su contexto. ¿Cuál es la estrategia que normalmente utilizamos nosotros? Son los proyectos de aula o los proyectos pedagógicos productivos. Entonces, cuando el docente tiene ese pretexto que a través de los proyectos pedagógicos productivos se vale para que el estudiante aprenda ahí en escena, en el contexto, y le pueda ver la parte práctica de lo que está aprendiendo, pues está desarrollando. Creo yo que esas son las habilidades grandes que debe tener un docente rural. Bueno, los niños que se forman en el sistema de ruralidad y los niños que se forman en el sector urbano, pues tienen grandes ventajas. La primera, yo creo que un niño que se desarrolla bajo la modalidad que ofrece la ruralidad en Colombia es un niño que tiene la habilidad, primero, de capacidad de liderazgo, segundo, capacidad de oratoria, tercero, es un niño que aprende a trabajar de manera colaborativa. Es un niño que usted lo mira cómo se desenvuelve para solucionar problemas que su entorno le presenta. ¿Por qué? Porque en la escuela nueva, en la postprimaria o en la MEMA, a eso se enfrenta normalmente en un día de clase. Entonces yo creo que esa es una de las ventajas grandes. Son niños que tienen grandes capacidades. Así tengan dificultades y desventajas tecnológicas, dificultades y desventajas de pronto en el material que el Estado nos ofrece a nosotros en la ruralidad, esa habilidad la desarrollan enormemente.
La segunda es que son niños que generan una conciencia ambiental mucho más profunda que la de los niños de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos sí de manera directa pueden vivir las cosas. Ellos sí saben cuál es el impacto ambiental de las decisiones que tomen. Y hay otra que diría yo que también es de gran importancia, es que los aprendizajes son más significativos. Porque cuando hablamos del saber, saber hacer y del ser, esas dos últimas, saber hacer y ser, son quizás más impactantes. Porque el saber hacer sí lo hacen ellos directamente para solucionar dificultades propias de su entorno social, económico o cultural. Y el ser, obviamente, como lo estaba diciendo hace un momentico, lo desarrollan trabajando en equipo. Bueno, en cuanto a experiencias hay muchísimas de índole pedagógica, administrativa, comunitaria, pero hay dos experiencias en la institución educativa en la cual trabajamos nosotros los proyectos pedagógicos productivos que creo yo que como que satisfacen. Cuando realizamos los proyectos pedagógicos a nivel pedagógico únicamente en la institución educativa, pues llevamos varias fases. Una fase es, empezamos con los niños el desarrollo a través de sus gustos, sus intenciones, sus necesidades de crear un proyecto pedagógico productivo. Hay dos proyectos que me parecen bien particulares. Una de nuestras sedes tiene una huerta escolar que en el caso nuestro se llama el conuco, una palabra muy propia de los llanos orientales. Ellos tienen su conuco y en ese conuco ellos siembran algunas hortalizas. Y esas hortalizas se ha llegado a un nivel donde el padre de familia, el proyecto pedagógico se ha extendido de la escuela a las casas. Y se ha extendido como una necesidad de que el padre de familia, a través de un pequeño pedacito de tierra en su casa, de un lote que tiene, pueda sembrar algunos productos que puede comercializar. El padre de familia ha habido reflejado en su casa lo que los niños hacen en su colegio. Entonces es muy satisfactorio y muy bonito mirar cómo los padres de familia ya se han organizado y se han dado cuenta que si el proyecto pedagógico productivo que se maneja en la escuela a través del conuco pasa a la casa, ellos pueden tener asesoría de otros entes externos como el SENA, como la alcaldía, y darle un plus a ese producto y empezar a comercializarlo. Ya lo hemos notado con el tomate cherry, también lo hemos notado con la producción de lácteos, la elaboración de yogures. También pasó el mismo proceso. Los niños plantearon la iniciativa, se trabajó el proyecto pedagógico productivo de transformación de la leche en diferentes productos y se llegó al yogur, y del yogur los niños aprendieron cuál fue la forma y el mecanismo de hacerlo. Todas las bondades pedagógicas que se tienen se transversalizaron con varias áreas, pero los padres de familia se dieron cuenta que este producto podía darles a ellos cierto beneficio económico y que ellos tenían la materia prima a la mano y que a veces dándole ese plus, aprovechándolo y transformándolo, podían adquirir algún dinero para su hogar. Y me ha parecido a mí que son experiencias bonitas porque los proyectos pedagógicos ya trascienden y generan algo que llamamos nosotros como una red comunitaria, una red de comercialización, y finalmente esas transformaciones son las que busca la escuela a través de sus proyectos pedagógicos productivos. Bueno, lo primero, para los docentes que inician y que se enfrentan a la ruralidad en Colombia es, y creo que lo he insistido durante la charla que hemos tenido, primero que aprendan a leer el contexto, que tengan la capacidad de leer ese contexto social, cultural, donde van ellos a trabajar. Segundo, que hagan las cosas con pasión. Todos los procesos, cuando usted les imprime algo de pasión, automáticamente se genera, como yo digo, como un toque particular y le da a uno la capacidad de ser creativo, le da a uno la capacidad de cada día sentir que puede dar mucho más, que puede organizar mucho más, y empieza a generarse algo tan bonito que es la creatividad. Entonces empieza uno, como le falta, no tiene las herramientas a la mano, no lo tiene como lo tiene en la ciudad, que puede ir, indagar, tiene el internet que normalmente corre bien, a una velocidad bien y en todo momento tiene el fluido eléctrico a la mano, no se va. Pues entonces uno se enseña a trabajar las cosas a un nivel, pero ya estando en el campo, las mismas necesidades, como no hay electricidad, como no hay internet, como no hay las herramientas, nos vuelve creativos.
Entonces ese nos vuelve creativos, es donde el maestro tiene que apasionarse y estar buscando las estrategias, las diferentes estrategias, y casi que es una obligación valerse de ese contexto, valerse de eso que tiene, de las experiencias que traen los niños, valerse de la comunidad, valerse de las pocas herramientas y empezar a reinventarse con esas propias experiencias. Es un campo muy bonito. El docente que pasa por la ruralidad es un docente que difícilmente puede negarse del potencial que tiene nuestro campo colombiano.